Lo que nadie te dijo sobre los negocios. Belleza, abundancia Y uno que otro dato curioso. El punto B. Beauty and Business. Este podcast es patrocinado por Expo Belleza Fest. Nos vemos este 28 de febrero y 1 de marzo 2021. Bienvenidos mis estimados B&B lovers a su programa El Punto B, este podcast creado por Licrem que está diseñado para impartir conferencias, diplomados, talleres y coaching empresarial y enfocado a desarrollar todo aquello que sea del agrado de la industria de la belleza en México y en Latinoamérica. Además, le ponemos voz a todas tus inquietudes, preguntas o problemáticas que estén aconteciendo en Latinoamérica o allá en tu comunidad. Muchas gracias por sintonizarnos y queremos agradecerle a todas las personas que nos escuchan por Spotify, por Google Podcast, Apple Podcast, pero también a aquellas personas que nos observan y les gusta más vernos por YouTube. Un saludo a todos ustedes. No olvides por favor compartirnos todos los temas de tu preferencia y de tu interés para tocarlos aquí en el punto B, ya que recuerda que siempre los analizaremos desde un punto de vista imparcial, con la mayor objetividad posible, pero sobre todo para satisfacer y promover soluciones específicas para tu negocio. Quiero darle la bienvenida a este panel al licenciado Adrián Gómez, como siempre muy acertado y muy puntual con sus comentarios. Bienvenido, Adrián. Hola José Luis, ¿qué tal? Bueno, a todas las personas que están aquí en el estudio, aquí también al equipo de Licrem y a todas las personas que nos están escuchando, ya sea por medio de las plataformas que no son visuales, que únicamente son auditivas, o todas las personas que nos están viendo en YouTube. Un placer estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes. Ya habíamos dado un preámbulo, José Luis, en el podcast pasado que fue las finanzas personales y cómo mejorarlas, cómo realmente qué es aquello que está interviniendo, qué es aquello que me está afectando. Pero hoy sin duda traemos un tema espectacular que a todos los dueños de negocio e incluso si no eres dueño de negocio y que eres una persona que desempeña tus labores para una empresa, sin duda va a ser muy importante y muy puntual toda la información que tenemos. Pero antes de comenzar poniendo el punto sobre la mesa, queremos invitarte a que si tú estás interesado en recibir coaching directivo, tener en tu empresa marketing digital o consultoría específica para tu negocio, por favor no olvides escribirnos a nuestras redes sociales y te contactaremos para brindarte una sesión cero, que es una sesión totalmente gratuita, llamada de contexto mutuo, y brindarte el programa de desarrollo personal más óptimo para ti o para tu empresa. Y bueno, después de estos comentarios, Adrián, vamos a poner el punto sobre la mesa. Este es El punto sobre la mesa. Asesoría contable para mi empresa. ¿Prevenir o quebrar? Y ahora que tenemos, Adrián, el punto sobre la mesa, ¿qué te parece si profundizamos sobre el mismo? Pero antes que nada, presentas por favor a nuestra invitada. Claro que sí, José Luis, pues realmente este nombre, así como lo acabas de mencionar, prevenir o quebrar, ¿cuántas veces no nos esperamos a que pase una situación para poder poner cartas sobre la mesa, para poder realmente efectuar acciones que nos modifiquen o nos cambien todo lo que estamos haciendo dentro de la empresa? Pero aquí tenemos una experta que, bueno, nos va a terminar de ampliar el panorama, mucha información que seguramente desconocías en este momento. Por favor, incluso si tienes una libreta, un papel, una pluma a la mano, es hora de anotarlo para que aproveches toda la información que tenemos para ti. Bueno, tengo el honor de presentar a Liz Sánchez como tal, la contadora Liz Sánchez, y ella como tal dentro de su semblanza que tiene, ella está avalada por el IMCP, que es el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. También contadora, está certificada para dictaminar estados financieros y operaciones antilavado, un súper tema, ¿verdad? Y también crecimiento de estrategias y desarrollo empresarial y organizacional. ¿Cuántas veces no muchos contadores se limitan en la parte de, ¿sabes qué? Nada más te presento declaraciones, pero realmente cuántos de ellos proponen y crean estrategias? Y por último, estrategias fiscales de acuerdo a las disposiciones y leyes actuales. No importa lo que en un pasado fue, lo que más importa es lo que nos está rigiendo hoy en día, contadora, que es aquello que realmente se ha modificado, estas nuevas incursiones de misceláneas fiscales. Pues yo le doy la más cordial bienvenida a este espacio con todas las personas que nos están viendo, no solamente en México, sino a nivel Latinoamérica. Y pues bueno, este es su espacio, la dejo para que se presente. Buenas tardes a todos, muchas gracias José Luis, Adrián, un gusto estar con ustedes. Y pues estoy a sus órdenes para cualquier duda que tengan. Pues tengo mucha experiencia en estas asesorías
fiscales, contables y organizacionales. Y con todo gusto, aquí estoy a sus órdenes. Pues mira, Alice, ¿qué te parece si comenzamos por esta información que nos parece importantísima? Le voy a dar lectura para que todos entremos en el contexto de lo que esto representa. ¿Tú sabías que el 38% de las más de 4 millones de micro, pequeñas y medianas empresas en México no lleva una contabilidad? Esto, es impactante, Sí, es el increíble, 38. entendiendo que la contabilidad y las finanzas es un pulmón de desarrollo para el negocio. Es increíble que el 38% de todas estas no tengan una contabilidad. Fíjate, dice aquí, la asesoría contable es un elemento esencial en todo negocio, pero muchos emprendedores no consideran su importancia al momento de iniciar sus empresas, y es porque la ven como algo completamente innecesario. Disponer de una pequeña o mediana empresa es sin duda uno de los esfuerzos de mayor gratificación que puedan emprenderse. Sin embargo, implica una serie de desafíos que es indispensable saber enfrentar. En esto aplica sobre todo cuando se está iniciando. Pero entonces, ¿cuál es la importancia de recibir asesoría contable para mi empresa? Fíjate cómo es importante. Así es que vamos a empezar a cuestionarnos, Liz, con esta primera pregunta. ¿Cuál es la importancia de recibir una asesoría contable para la empresa? ¿Cuál es su importancia? Claro que sí, José Luis. Pues es muy importante que estemos asesorados en esta parte de recibir una estrategia adecuada a las necesidades de nuestro negocio. ¿Por qué? Porque no es como hablar mal de los contadores, pero a veces no sabemos ni qué tipo de negocio es y dices, ¿cómo cuánto crees que vas a ganar en el próximo año? Y entonces uno en sus sueños a veces dice, no, pues 1,000,000 de pesos. Pero necesitan adentrarse realmente, saber cuál es el sueño del empresario, con qué herramientas cuenta, tanto financieras como de créditos o apoyos de diferentes tipos para poder tomar la decisión. O sea que lo más importante, Liz, es no existen generalidades dentro de la contabilidad. Es importantísimo meterse al negocio porque cada negocio requiere una estructura o una estrategia distinta, ¿es correcto? Es correcto, José Luis, exactamente, todos son distintos, inclusive en el mundo de la belleza hay diversas cosas, ¿no? Como ustedes conocen, hay algunos equipos muy sofisticados o otras cuestiones más de arte en cuanto a los cortes, al trabajo. Entonces, derivado de eso, tenemos que determinar inclusive si hay que contratar algún seguro del equipo o de tus colaboradores. Si alguna persona es muy efectiva pero tiene daño renal, dices, no, pues a esta persona le pago el seguro y a esta persona mejor la integro como que me preste un servicio por RIF, por ejemplo, pero todas las personas deben de estar inscritas, todos nuestros colaboradores, porque al final para mí va a ser una ganancia tener una buena estrategia fiscal. Del porcentaje, Liz, que José Luis nos compartió al principio de más del 38% o el 38% de las empresas como tal no consideran incluso necesario esta parte contable, ¿tú a qué consideras o a qué visualizas que las personas no se involucran a pesar de que es un esfuerzo de profesionalización, de formalización de todos los negocios en la industria en México? ¿Por qué consideras desde tu expertise que no lo hacen? Primero porque nuestro país, con la finalidad de regularizar a toda la población, te lo hace ver de una forma muy sencilla. Entonces te manda videos en YouTube, plataformas, donde puedes rápidamente hacer una factura, rápidamente hacer tu declaración, A más B igual a C, pero porque a ellos les interesa precisamente lo que es recabar el impuesto y no precisamente que tú como contribuyente cumplas con tu declaración, con una buena organización de gastos y pagar lo que te corresponde para el gasto público, pero todo legal, porque a veces no te avisan y dices, híjole, se enfermó mi abuelita y es un gasto deducible porque es un gasto en línea recta. Okay. Entonces, si como tú no conoces y tu contador no te asesoró, ¿qué pasa? La urgencia médica te rebasa, cumples con esta parte y de pronto tú pagaste en efectivo y ¿qué sucede? No es deducible. Okay. Pero mira, vámonos un poquito más adentro. Esto que acabas de compartir es sin duda algo muy importante, porque creo que la única generalidad que deberíamos de tener todas las pymes es que todas estemos dadas de alta. Esa debería de ser sin duda una de las
primarias, situaciones primarias que deberíamos de abordar cualquier empresario. Pero vámonos un poquito más atrás porque muchas veces la gente no acaba de entender el para qué es un impuesto. Es decir, primero, ¿qué es un impuesto, Liz? ¿Y para qué se utiliza? Ok, bueno, el impuesto, pues desde la Edad Media se utiliza, pero a nosotros como país, como México, es una obligatoriedad, es una disposición tributaria para el gasto público, para poder tener carreteras, para poder tener alumbrado. Entonces, en base a lo que aportamos cada persona, se puede realizar esta actividad. Entonces, que las hagan o no las hagan, que se roben el dinero o no se lo roben, es una obligación que como personalidades que vivimos en México y me imagino que en cada país, Sí, tienen que contribuir con el uso de los impuestos. Sí, exactamente. Hay que contribuir con el uso de los impuestos, pero con conocimiento. Si mi contador no me asesora y yo tuve ingresos de 100,000 pesos y facturé únicamente 15,000, mi base del impuesto va a ser sobre 85,000. Y sin embargo, puede ser que yo tuve gastos, porque si no todos seríamos millonarios, esto es muy importante, porque a veces dices, recibí 100,000, pagué rentas, pagué a mis colaboradores, pagué mantenimientos, pagué proveedores, mis gastos de gasolina, etcétera, y al final del día, ¿con cuánto te quedas? A lo mejor con 10,000 pesos, ¿y qué diferencia pagar sobre el impuesto sobre la base de 10,000 y no sobre 85,000 por una mala asesoría? Sí, porque y al final se va haciendo una cadenita de que como tú como negocio no estás formalizado, no le exiges a tus colaboradores estar formalizados y entonces se vuelve una cadena que el único afectado al final es, número uno, el gobierno y todos como sociedad, como país, y número dos, las empresas y por ende las personas. Sí, exactamente, Adrián. Entonces, es muy importante, el país da facilidades y nosotros como contadores debemos de rescatar lo que le sirva al contribuyente. No precisamente llenarlo de obligatoriedades, también tiene derechos, también existe la carta del contribuyente auditado, qué saber hacer, no esperar el peor momento, pero sí hacerlo del conocimiento del empresario, que el empresario sepa qué herramientas tiene, que no ande con miedo, más que nada con conocimiento. A ver, una cuestión fiscal se maneja de tal forma, tenemos estas herramientas, prever es más que nada. Si lo prevemos, por ejemplo, ahorita estamos en noviembre y ya de pronto nosotros decimos, no, pues vamos a reunirnos el 20 de noviembre para ver cómo se comporta el gasto que tuvimos, ¿no? Y a veces con esa plática, porque no precisamente la contabilidad tiene que ser articulado, reglamentariedad. ¿Qué es lo que la mayoría de los artistas o la mayoría de la gente siempre lo atribuye, ¿no? Entonces, ¿en qué hueva? Mejor lo evito. Exacto. Y como lo evitas, tú delegas la estafeta a esa persona que ni es de tu familia, contador o contadora, y le confías tu vida a esa persona. ¿Y qué pasa? Ahorita hay cuestiones ya penales por cuestiones de incumplimiento. Claro, oye, ¿y cuántos fraudes no se llegan a dar en muchas ocasiones por dar esta batuta, por evadir mi responsabilidad tributaria? ¿Y cuántas personas no han perdido negocios o cientos de miles de pesos por confiar en exceso en ese sentido? Exacto, entonces la confianza se gana y aparte tiene que estar monitoreada. Uno debemos de entrar a nuestro portal tributario, debemos de tener reuniones continuas con la persona que nos está asesorando. Si no es de confianza, pues mejor buscar a una persona que sí te dé confianza, que te asesore y que te rinda esos resultados, que te dé, o sea, por ejemplo, la mayoría de las personas no sabe qué es el formato 32D, que es la opinión de cumplimiento. Y que a lo mejor tú le puedes decir a tu contador, te voy a pagar, pero a ver, muéstrame el 32D, donde puedes comprobar que está trabajando en tiempo y forma y que a ti no te va a llegar una multa. Fíjate qué importante. Entonces, lo que te queremos comentar ahorita con todo lo que está diciendo Liz es que de lo único que no estás exento es de tu responsabilidad tributaria, es decir, de pagar impuestos. Pero déjame ampliarte un poquito más el tema desde el contexto del estilista o desde el creativo, para que podamos acabar de amalgamar esta información, porque tú oyes números o la mayoría de las personas que están en la industria de la belleza escuchan números, temas fiscales y le corren, dicen, no, yo lo último que quiero saber es estos temas. Mira, el impuesto al valor agregado, que es precisamente este IVA, que es el que se te está reteniendo, lo primero que quiero que tengas en claro es que no es tuyo, no es tuyo, tú no lo estás poniendo de tu bolsa, tú desarrollas un servicio o vendes un producto, y si tú lo vendes en 10 pesos,
pues a esos 10 pesos le tienes que agregar el impuesto al valor agregado, que en cada país va a ser distinto. En el caso de México es el 16%, pero te vas a dar cuenta y puedes investigar en Google que en distintos países pues la tasa es diferente. Obviamente, por eso yo me adelanté a hacer mi comentario hace rato, porque dije, bueno, que los ocupen o no los ocupen, que se los roben o no se los roben. Mencioné esta palabra tan delicada porque la mayoría de la gente que paga impuestos tiene la idea de que les roban el impuesto, porque dicen, pues no es que no lo veo, pues es que ¿dónde está? Bueno, probablemente te lo roben o no, pero nosotros como mexicanos tenemos esa obligación y ese compromiso. Y te puedo garantizar que sí, en muchísimos lugares lo utilizan, en otros no tanto. Sin embargo, lo que quiero que tengas muy en claro es que el IVA no es tuyo, que el IVA no te pertenece. Tú lo único que haces es que tú funges como una persona que retiene ese impuesto al valor agregado, es decir, tú de 10 pesos le aumentas el 16% y ese excedente, que es 1.6 pesos, se lo sumas y entonces tú vas a pagar 11.6 pesos y prácticamente lo único que vas a hacer es retengo el IVA y después tu obligación es trasladarlo al gobierno. ¿Es correcto, Liz? Totalmente de acuerdo, José Luis. Eso lo debemos nosotros de comprender desde que te recibes tu ingreso, supongamos 11,600 pesos, que 10,000 pesos son tuyos y 1,600 los vas a separar en tu cuenta bancaria, debajo de tu colchón, donde quieras. Y si tú ya tienes compras deducibles, algunas cuestiones que te apoyen, de ese guardado vas a ver, no, pues ya tengo acumulado aquí 50,000 pesos y solo voy a pagar 12,000. Es decir, así como retienes impuestos, entonces también tienes la obligación de que tú compras con IVA también, y ese IVA que tú compras al final te lo restan de los que pagas. Exactamente, José Luis. Entonces, ahí hay algo bien interesante, que la primera recomendación sería, revisa si tus precios que has tasado dentro de tu empresa, dentro de tu industria, ¿ya los pensaste incluyéndole el IVA? ¿O tienes la idea de que ese precio que has tasado, probablemente ni siquiera lo pensaste tasándole el IVA y por eso sientes que te roban? Porque a los 10 pesos que le pusiste el valor, tú estás pensando en el contrario, o sea, quitándole a esos 10 pesos entre el 1.16 o el 1.6, prácticamente estás pensando que es menos dinero, y si es menos, porque al final no lo pensaste con el IVA. Entonces, revisa tus precios para que determines si le aumentas el impuesto o lo mantienes. Así es, José Luis. Pues bueno, pareciese algo tan simple, Liz, sí, pero realmente, mira, en una explicación de unos 5 o 10 minutos, qué importante es que como empresarios, que como emprendedores, incluso como personas que a lo mejor no tenemos empresa, comprendamos esta situación y pues bueno, lo podamos aplicar de la mejor manera. Vamos a otra pregunta que me parece también importantísima. ¿Qué ventajas entonces te da pagar impuestos, Liz? Pues exactamente ventajas. Desde una mala asesoría, es que lo tenemos que ver desde dos panoramas. Si lo vemos desde pagar impuestos sin asesoría, es algo terrible. ¿Por qué? Porque tu negocio no va a prosperar, porque estás pagando para que el país se siga manteniendo el gasto público y pagas empleados, pagas renta y tú terminas siendo un empleado más y si haces cuentas ganas hasta menos que tu recepcionista y entonces no te conviene el negocio. Pero si no eres consciente de esta información, difícilmente vas a poder tomar decisiones. Exactamente. Y también mucha gente de alguna manera se involucra con este tema y es lo que le hace renuente a querer pagar los impuestos. Pero yo me he dado cuenta, Liz, que cuando pagas impuestos también existes en el país. Es decir, inmediatamente tienes créditos, eres una persona que te toman en cuenta para subirte los ingresos, es decir, si tenías una cuenta o que el banco te prestara 200,000, pues ahora te prestan 300,000, te prestan casa, carro, te dan la visa, puedes viajar a todos los países, o sea, tiene sus beneficios pagar impuestos. Sí, claro que sí, qué bueno que tocas ese tema. Por ejemplo, si las empresarias son mujeres, hay muchos apoyos en cuestiones de Instituto de Mujeres, Indesol, Cedesol, y si son varones, la Secretaría de Economía da créditos, la misma Hacienda. Ahorita en lo del Buen Fin maneja un sorteo en cuestión de impuestos y entonces hay gente que tiene pues deudas millonarias y sale en el sorteo. De pronto tú dices, voy a comprar, mi negocio necesita equipo de cómputo y necesito invertir 150,000 pesos y de pronto sales sorteado, ya no vas a pagar, lo pagas. Está padrísimo. Y qué importante es conocer esta información que a veces no es que no sea pública, porque me queda claro que es del dominio público, pero es muy importante que también nosotros como empresarios, como personas,
conozcamos, nos adentremos a esta información y seamos autodidactas en esta parte. Sí, exactamente, Adrián. No dejar, es como cuando dejas a un hijo encargado y dices, ay, pues sé que está en buenas manos porque me hablaron bien de esa niñera, pero no la conoces a esa persona. Entonces tu asesor te tiene que presentar bien su carta de presentación de qué ha hecho con otras empresas, cómo te puede ayudar, cómo te puede asesorar, o cómo llegaste tú a tener a esa persona que te lleva el control de tu portal tributario, porque no te está dando una estrategia, solo el control de tu portal. Lo que les digo, A más B igual a C. Pues totalmente de acuerdo, pues este tema es importantísimo en la industria de la belleza, tristemente, fíjate, y no solamente en la industria de la belleza, también en general un gran promedio de la gente mexicana piensa que evadir impuestos es como que se están chingando al gobierno, es decir, como que pues me estoy ganando, estoy generando una ventaja, y en realidad no es así, porque no lo puedes visualizar desde esta perspectiva que considero una perspectiva involutiva, todo lo contrario. Ese dinero no es mío, jamás lo he visto, simplemente voy a prestar mis dones, mis talentos para vender este producto o servicio, le aumento el IVA, se lo paso al gobierno, el gobierno hace lo que debe de hacer y yo soy una persona que existe, que me toman en cuenta, que me generan créditos, que puedo viajar. ¿Sabes cuántas veces vi muchísimos empresarios, muchísimos amigos de la industria de la belleza que no han viajado, que no han hecho muchísimas cosas solo porque no tienen un historial crediticio? Y esto es muy triste, pero lo vamos a platicar en este siguiente segmento. Vámonos a un punto y aparte en el punto B y regresamos enseguida con asesoría contable para mi empresa, prevenir o quebrar. Vamos a un punto y aparte y regresamos. Esto es el punto B. Si lo que buscas es un gran manejo de redes sociales, Marketing. planeación estratégica y creación de contenido, En Gala Marketing tenemos el paquete ideal para ti. patrocinador oficial de El Punto Blanco. Vamos a darle punto y seguido a esta conversación. Continuamos. Vamos a darle punto y seguido a esta conversación y estamos tocando este súper tema que es asesoría contable para mi empresa, prevenir o quebrar. Y tenemos como invitada especial a la licenciada contadora Liz Landeros, que bueno, tiene toda una expertise en el tema, pero no hay que perder tiempo, Liz, la plática está buenísima. Platícame, Liz, por favor, ¿cada cuánto se deben de pagar impuestos? Este proceso ¿es diario? ¿Es al mes? Para que la mayoría del auditorio lo sepa. ¿Cómo es el tema de la pagada de impuestos? Ok, claro que sí, José Luis. Depende mucho del régimen en el que estés inscrito. Por ejemplo, en el régimen de incorporación fiscal es cada bimestre. Que es el famoso RIF. Exactamente. Pero siempre, no importa en qué régimen, el día es el 17. Si es RIF, cada 2 meses, el día 17. Si es actividad empresarial, el día 17. Si es persona moral, el día 17. Pero de acuerdo a Código Fiscal hay beneficios de acuerdo al RFC, por ejemplo. José Luis Gómez Monroy, fecha de nacimiento. 8 de agosto, 7-4. 7408 del 08. Entonces José Luis tiene 4 días más para poder pagar hasta el 21. Porque es un beneficio de su RFC. Entonces, quien nació en 9 o en 0, pues tiene 5 días. Pero eso es como una herramienta para utilizarla pues en un momento que de pronto te surja un compromiso. Pero la verdad es, ser puntuales es lo mejor, preverlo, si puedes desde el día 15, pues adelante. Pero sí, esos beneficios son importantes. Liz, nos platicabas entonces, el RIF es de manera bimestral, ¿empresas cada cuánto? Cada mes y también la... No, actividad empresarial. Actividad empresarial. Cada mes. Y persona moral. Cada mes. Cada mes, ok, excelente. para que tengan muy claro. Fíjate, con esto que nos acaba de decir ya prácticamente ya tienes la conciencia de que tienes unos días, dependiendo de tu RFC, unos días, pero preferible ser prevenidos y puntuales. Y si tienen alguna duda, José Luis, del RFC, bueno, pues que nos contacten
a Liz Landeros por medio de las redes sociales, que pregunten esta asesoría. Ya les vamos a contar todo el tema de la asesoría, cómo está, cómo es que realmente las pueden causar realmente a que tengan este tipo de conocimiento, pero bueno, va a ser más adelante. Otra pregunta, Liz, ¿cuáles son las diferentes formas de dar de alta una empresa y qué representa estar en cada uno de estos regímenes? Digo, ahorita ya lo habías adelantado un poquito, pero vamos a dejarlo mucho más estipulado. Suponte que una persona tiene la intención de poner su empresa por primera vez. ¿Cuáles son los diferentes regímenes a los que puede darse, con los que se puede dar de alta? Ok, principalmente a todas las personas, yo siempre a las que asesoro, no importa, les sugiero que siempre sea iniciando desde el escalón más bajo, que es RIF, que mientras no rebases 2 millones de pesos al año, tu contabilidad es muy simplificada. Y hay gente que los genera de pronto a los 6 meses, no pasa nada, te subes al siguiente escalón, que es actividad empresarial, con un tope de 5 millones de pesos. Si lo rebasas o ya estás como que dices, en diciembre ya llegué a los 5, entonces ya estás comenzando pues a pensar qué voy a hacer, ¿no? Entonces es una persona moral la que hay que constituir, obviamente con personas de confianza, con la persona que te vayas a asociar trabaje al mismo nivel que tú y pues otras cosas que hay que tomar en cuenta, pero lo principal es eso, que conozcan los escalones. A ver, les voy a hacer un examen. RIF, ¿cuántos millones? 2 millones. Muy bien, palomita. Actividad empresarial. 5 millones. Muy bien. Entonces, ya de ahí ya partimos y persona moral no tenemos límite. Pero sí hay que tener mucho cuidado. Si en las empresas de belleza, lo mejor es, si voy a hacer una sociedad con personas que confío a lo mejor en ellas, las conozco, pero al mismo tiempo mejor ponemos las cartas sobre la mesa para todos. Sociedad de responsabilidad limitada de capital variable. Excelente. Y si voy a tener inversionistas del extranjero, sociedad anónima. Esas son las figuras que sugiero. Buenísimo, Liz. Pues fíjate, qué importante es esto conocerlo, pero otra pregunta que es de muchísima inquietud para toda la gente que está en este contexto es, yo voy a abrir mi negocio, ¿cuántas personas deben de estar dadas de alta de mis colaboradores? Es decir, si yo abro mi empresa en este momento, ¿es importante que todos mis colaboradores estén dados de alta en mi empresa o fuera de mi empresa? Pero es importante, ¿o cómo se maneja este tema? Tenemos, de acuerdo a Código Fiscal, y es muy importante que lo conozcamos, 6 meses para ver cómo funciona mi negocio y yo tomar esa decisión. ¿O cómo funciona un colaborador o solo el negocio? El negocio y el colaborador. Por ejemplo... O sea que si no paga impuestos los 6 primeros meses, ¿no pasa nada? No, sí va a pagar impuestos, pero es donde, por ejemplo, si tú dices, yo voy a tener un chofer y esta persona me va a llevar, me va a traer y tiene una actividad de riesgo, a esa persona de forma inmediata, a más tardar al tercer día la tengo que dar de alta. ¿Por qué? Porque si no lo haces, o sea, tanto las demandas, cualquier circunstancia, y antes de darlo de alta, lo primero que debemos de tener es su contrato de prestación de servicios, ya que sean independientes o subordinados, y depende mucho para qué queremos a esa persona. ¿Por qué? Porque tu recepcionista puede ser una persona de toda tu confianza, que puede ser tu asistente y recepcionista. Es de toda mi confianza, entonces a ella también preguntarle, ¿no? Porque si a veces es la persona menor a 30 años, igual y no le conviene tener seguro social, porque las leyes cambian. Entonces, a ella no le conviene porque no va a recibir pensión. Entonces, a ella mejor la doy de alta en un régimen de incorporación fiscal y le puedo ofrecer un seguro de gastos médicos mayores u otras prestaciones como gimnasio, caja de ahorro, y que tenga ella lo que yo pensaba invertir en seguro social. Fíjate qué interesante esta pregunta entonces. Y por ejemplo, en el caso muy específico de un estilista profesional, ¿bajo qué conducta se debe de contratar? Ok, al estilista, si lo vamos a tener totalmente con herramientas de lo que son las tijeras, navajas, las navajas, estaría en el seguro social con una prima de riesgo mediano, pero considerando que no va a salir del negocio. O sea, debemos de tener mucho cuidado y también recordar que con el seguro social podemos tener a nuestros administrativos con la cuota más baja, súper tranquilo, sin problema, a mi chofer con una cuota alta
Por el Que es nivel de riesgo. porque es de riesgo. Y a mis estilistas con una cuota de mediano riesgo. ¿Por qué? Porque si tienes a todos en una prima, y esto pasa muy común, de pronto Que los meten a todos en la misma línea. Entonces tú dices, Administrativos, personal de riesgo. y tú como empresario no la ves, dices, es que pago mucho de seguro. ¿Por qué? Porque todos están hasta el tope, en el alto riesgo. Entonces la prima ya no la puedes bajar. Ya cuando supera el punto 0.52 ya no la puedes bajar. Entonces debemos tener mucho cuidado. ¿Qué es el punto 052, Liz, para las personas que no saben? Es la prima de riesgo que asigna el seguro de acuerdo al grado de riesgo. Ya, Entonces ok. empezamos desde punto 0.50, punto 0.51 y siempre les sugiero yo esta parte, que empecemos desde lo más abajo posible. Aparte de lo fiscal, también integra esta parte de los contratos y también tomar en cuenta a nuestro personal de qué es lo que le conviene, porque las revisiones son continuas, Seguro Social, Hacienda, de la misma RENAPO para ver si qué personas están ahí contigo. Entonces, ¿qué es lo que más conviene? Siempre platicar con tus colaboradores también en esta parte y hacerles de su conocimiento cuánto te cuesta las cuotas de seguro. Porque son... Y están incluidos dentro del sueldo, claramente. Exacto, porque hay gente que dice, quiero sacar una casa, pero si esta persona ya tiene 38 años y se quiere inscribir por primera vez, no va a poder cotizar. Entonces dices, mejor hay que buscar otras opciones, otros apoyos, donde esta persona sí pueda tener su casa o lo que quiera, o a veces les ayudas a cimentar mejor su idea. Fíjate que como dueño de negocio, qué importante es que empieces a indagar sobre estos temas. Tú que tienes ya una empresa, tú que ya estás formado, pregúntate y cuestiónate si estás llevando la estrategia fiscal adecuada. Valdría mucho la pena que te asesoraras, porque claramente son muchas las cuestiones que se deben de analizar y por supuesto de la mano de un experto, pues estas pueden ser mucho más trascendentes o mucho más equiparables para tanto los colaboradores como los demás. Estaba pensando ahorita que estabas comentando esto último. Fíjate, pues muchos de los estilistas que trabajan en las empresas o muchos de los que desempeñan trabajos corren riesgo porque también salen. Es decir, no trabajan exclusivamente con la empresa, también son freelance. Entonces se llevan tijeras, todo, y claramente puede haber un accidente afuera. Exactamente. Y pueden hacer pasar como que me sucedió en la empresa, ¿es correcto? ¿O cómo podría manejarse ahí? Sí podemos manejar esta parte internamente para favorecer al empresario de que sucedió en la empresa, pero nosotros tenemos nuestro convenio con nuestro colaborador de que si llega a salir, y más en estas épocas de contingencia, que hay que ir a la casa de las personas, de nuestros clientes, para no perder el trato que ya tenemos con ellos, y tenemos que aprovechar estos momentos, pero en el seguro no se puede poner esta parte de que sea por fuera, porque el empresario no le alcanzaría para pagarle al Seguro Social, y a lo mejor el colaborador nunca va a requerir ese servicio, o a lo mejor una vez en su vida lo va a requerir, y ese dinero, en lugar de que lo ocupes para tus mismos colaboradores, para apalancar tu empresa, tú ya se lo diste al Seguro Social porque hubo una mala inscripción, y ya de ahí ya no se puede hacer nada. Hombre, pues qué importante entonces es saber esto. ¿Quieres comentar, además? Claro que sí, José Luis. Bueno, ya hablábamos igual del tema de los impuestos, empezamos a hablar del tema del IVA. Como tal, como empresa contadora, debes de retener los impuestos hacia tus colaboradores. Ellos lo tienen que pagar de manera voluntaria, de manera personal. ¿Cómo tiene que ser este pago? Ok, eso depende mucho de la forma en la que yo esté inscrito como empresario. Okay. ¿Cómo los hayas contratado? Ajá, cómo los contraté yo, y al mismo tiempo qué figura jurídica soy yo. Ok. Yo empresario puedo ser, recordémonos que es RIF, la actividad empresarial, y la persona moral son 3 figuras jurídicas. De esas 3 figuras jurídicas, si no rebaso yo los 2 millones de pesos, podemos, aparte de hacer una carta donde tú estás comentándole a tus colaboradores de que ellos se hacen responsables de ese impuesto, o tú les dices, yo te retengo, pero eso en RIF no es obligatorio, es como, si quieres, yo te retengo el 10 y las 2/3 partes del IVA, que es .10666, pero es opción. Lo mismo en la actividad empresarial, con la finalidad de apoyar a las personas en esta estrategia. O también comentarles que ellos igual generan gastos, que ellos igual
generan gastos de gasolina, que igual compran equipos de cómputo, papelería, comida, material de limpieza, y de esos 10,000 pesos que tú le estás pagando a tu colaborador, él realmente se gastó hasta 9,000 y tantos, y si todo es facturable, él tampoco tiene por qué pagar. No es lo mismo pagar que declarar, o sea, es declaro mi impuesto con mi realidad fiscal, con todos mis gastos, y mi base del impuesto puede ser mínima, puede ser sobre 800 pesos, y a lo mejor me toca pagar 300 pesos de ISR y 420 de IVA. Que al final es esta parte muy importante de aprender a compensar de forma consciente lo que estoy ingresando versus lo que estoy egresando como tal, y que todo al final se haga retroactivo hacia la empresa, ¿correcto? Correcto. Y perdón que te interrumpa, José Luis, y recapitulando lo que comentabas del IVA, sí es muy importante esta parte de lo del 16%. En la cuestión de las personas morales, ahí sí todos los colaboradores estás obligado a retenerles. O sea, en el RIF no, pero en persona moral ya les retienes a todos. A todos, sin excepción. A todas las personas que te presten servicios se les retiene. Así como a ti te retienen cuando tu renta es con una persona moral. Te retienen ese impuesto. No es opcional. No es opcional porque, como bien comentaban, ese dinero no es tuyo. Ya está separado, o sea, desde que... Hay que saber cobrar inclusive, porque si tú le dices a tu colaborador, tú vas a ganar 5,000 pesos, pero ¿en base a qué? A esos 5,000 les vas a aumentar el IVA, que serían 800 pesos, 5,800. Nos regresamos a los 5,000. Sobre los 5,000 retenemos el 10% del ISR, que son 500, y el punto 1066, que supongamos que son 640 pesos. ¿Cuánto vamos retenido, Adrián? 500 son más 800. 640, 1140. 1140. Uh-huh. Y el IVA son 800 pesos, lo que es de Hacienda. Pero tú ya retenido, dices, esto no es mío, 1140. Entonces debemos de explicarle a nuestro colaborador para que no cometa como que ese error. Y a veces aceptan el trabajo, pero no tienen ese conocimiento. O sea, sabes que sí, yo te voy a ayudar, pero pasa todo esto. Pero esta es la parte como triste para el colaborador. Pero la parte buena es de que si el colaborador deduce todos los gastos médicos, factura todos sus gastos en la declaración anual, puede recibir. Y yo conozco colaboradores que han recibido hasta más de 100,000 pesos por una buena organización. Que al final, más que triste, es también tener esta inteligencia financiera como colaborador, para en lugar de meterme en el problema y decir, ay, me están reteniendo tanto dinero, mejor ocupo estrategias financieramente favorables a lo que estoy haciendo, y es esta parte de la compensación que es importante, ¿no? Exactamente. Entonces, te pueden devolver impuesto en la anual, que es el ISR, y el IVA lo puedes pedir de forma inmediata o irlo acreditando. ¿Qué significa acreditar? Que de pronto tienes que pagar el día 17, supongamos 3,000 pesos, y tienes ya guardados de IVA 1,800. Sí, hay una compensación a tu favor de cierto modo. Exacto, tomas ese acreditamiento. Oye, Elis, y aprovechando de una vez la pregunta para nuestro auditorio, ¿qué es el ISR para quien no conozca este término? Ay, perdón, disculpen, sí, porque me voy con mis puras siglas. Bueno, el impuesto sobre la renta que pagamos en México, todas las personas. Y este es independiente al IVA, o sea, sí, es totalmente distinto. Sí, totalmente. ¿En qué radica la distinción? En que el impuesto sobre la renta te lo van a cobrar y no va a venir como cuando vas tú a un restaurante que te dice incluye IVA o los costos aparte vienen. Me pasó una vez en un restaurante que aparte te cobraban el IVA. Entonces, eso es como que ya lo tenemos como muy conocido, que el IVA no es mío, lo voy a separar. Pero el ISR, como viene implícito en el valor, a veces no lo tomas como un impuesto. No lo vemos porque no tenemos ese conocimiento, porque nadie nos lo ha explicado. Y aparte para cuestiones de belleza, afortunadamente solo es el ISR y el IVA. Pero si dejáramos otros productos, hay impuestos, cuestiones textiles y otras cuestiones de elaboración de materias primas, chocolates y demás, que ya cuando ves el IEPS y otros impuestos, que dices, ¿eso qué? Entonces, sí, claro.
Nos vamos a enfocar únicamente en el impuesto sobre la renta, que este impuesto se cobra en todo México, que es el 10% del valor de lo que tú estés produciendo. Ajá, te lo cobran, lo que sea. Si tú das un servicio o si tú compras algo, viene implícito. Y aparte hay otras tablas de impuestos sobre la renta que tienen valores que mucha gente no lo comprende, que a veces yo les digo, no sé, José Luis, vamos a tomar un café, vamos, y de pronto son 300 pesos, y José Luis dice, ay, no voy a facturarla, solo son 300 pesos. Pero ¿qué pasa? Para términos de ISR, esos 300 pesos te ayudan a caer a un nivel un poquito más abajo de la tabla, porque hay otras... Sí, va por niveles, por escalafón. Entonces, dice, esos 300 me ayudaron a bajar. Sí, claro. Entonces, hasta un centavo nos ayuda. Buenísimo, buenísimo. Pues vámonos entonces a un punto y aparte y regresamos con este programazo en el punto B. Asesoría contable para mi empresa, prevenir o quebrar. Vamos a un punto y aparte y regresamos. Esto es el punto B. En Gala Marketing encontrarás Gestión de redes sociales, podcast, educación en marketing, capacitaciones, planeación estratégica, creación de contenido, lo mejor del marketing al mejor precio. Gala Marketing. Vamos a darle punto y seguido a esta conversación. Continuamos. Vamos a darle punto y seguido a esta conversación y estamos abordando este tema fundamental que es asesoría contable para mi empresa, prevenir o quebrar. Y tenemos con nosotros en el panel a la licenciada Liz Landeros, contadora pública, que tiene una gran experiencia en todo el manejo de rubro de estrategias empresariales, contables, y pues nos está compartiendo esta tarde aquí en Licrem, en el estudio del punto B, prácticamente todas estas preguntas importantísimas, Liz. Tenemos otra pregunta que es muy, muy trascendente. Dentro de los negocios de la belleza específicamente, todas estas áreas que tú has comentado, ¿cuál es el mecanismo que se utiliza regularmente para sacar el IVA a favor, para aprovechar ese IVA a favor? ¿Qué deben de hacer las personas que tienen dadas de alta 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 40 personas en sus empresas? ¿Cómo pueden sacar este IVA a favor para beneficiarse, para que ya no les dé miedo pagar impuestos? Exactamente, José Luis. Ahorita se me vienen medidas de IVA y empecé a recordar ahorita desde cuando compran un local comercial, que a veces el contador no te asesora, que como vayas pagando puedes ir pidiendo la devolución de ese IVA, y también todo el IVA que tú vas generando con todas las compras que realizas de producto, también no te asesoran en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? El IVA se puede pedir en el momento que tú quieras. El IVA lo solicitas en el portal tributario por medio de tu buzón, y ahí dices, quiero obviamente hay formatos que no los quiero yo embolar con cosas como muy detalladas, pero que el contador sabe perfectamente qué se requiere, cómo se hace la solicitud, y antes del día 40 te tienen que devolver ese dinero a tu cuenta bancaria. Buenísimo, excelente. Fíjate qué importante, la mayoría de la gente ni siquiera percibe que te puedan regresar el dinero. Y otra cosa, lo puedes pedir 5 años atrás. O sea que si por alguna situación fuiste mal asesorado, no tuviste personas capaces que te pudieran en ese preciso momento asesorar, llega alguien correcto y te puede rescatar lo de 5 años atrás al momento presente. Exactamente. Y sin miedo, porque cuando estás bien organizado y a veces el contador no analiza esta parte. ¿Por qué? Por miedo, a lo mejor por desconocimiento. Lo mejor es tener una buena estrategia y una buena asesoría. Y esta persona, porque en mi caso, bueno, estoy a sus órdenes, yo pido, he rescatado millones en cuestiones de IVA. Entonces, no me da miedo pedir. Qué bueno. Sí, claro. Estábamos hablando y José Luis nos puso un ejemplo, Liz, en cuanto al tema de que nosotros como empresa fungimos más como un ente de traslado, de sabes qué, mi producto yo lo vendí en 11.60, 1.60 corresponde al IVA, pero de repente a lo mejor yo compré un producto de limpieza para limpiar el negocio
y ahí va implícito un IVA de $1. Digamos, hay un diferencial todavía de 60 centavos, pero ¿qué pasaría si yo por el contrario compré un producto de limpieza y en lugar de que el diferencial de 60 centavos vaya en mi contra, o sea, sea negativo, se convierte en positivo? ¿Cuáles son las estrategias reales que propone un contador y no se limita a nada más un declarador de impuestos o nada más, ¿sabes qué? Tráeme tus facturas y hasta ahí se limita mi trabajo? ¿Cuál es la propuesta que tú le dirías a las personas de que, oye, mira, ya tienes cierto saldo a favor? ¿Cómo poder ocuparlo muy objetivamente, pero sobre todo benéficamente para la empresa? Qué bueno que toca ese tema, Adrián. Hay varios panoramas en cuestiones del IVA. ¿Por qué? Porque tenemos que ver en el momento presente, en el que me encuentro ahorita, y también proyectarme 5 años más. ¿Qué es lo que yo quiero? Porque a veces, si tú dices, me voy a hacer cuenta de que no tengo ese dinero, y en lugar de pedir el IVA, voy a pedir acreditamiento de IVA, para que de ahí se vayan pagando los impuestos. Y yo me apalanco con lo nuevo que voy guardando en mi cuenta para mi inventario, porque de pronto con el proveedor puedo hacer una compra extraordinaria de producto y de ahí también estoy generando IVA. O de pronto dices, a mí de pronto llega gente que me dice, ¿ahora qué hago? Porque produje mucho dinero. Entonces, ¿sabes qué? Empezamos con inversiones de bajo riesgo. 50,000 pesos en CETES te da el 8% de rendimiento, claro, sin riesgo. Entonces, pues, hay que hacer todo con conocimiento y sin miedo, porque la persona que me está asesorando me habla a lo mejor igual sobre su experiencia de vida, sobre sus miedos, y sobre sus miedos me obliga a pagar impuestos, y aunque yo vaya bien. O desconocimiento. Y mi desconocimiento hace que yo haga lo que me está indicando mi contador, porque yo confío en esa persona. Entonces, sí hay que tener esa asesoría, sí hay que explicar todos los puntos, como ahorita que explicamos qué son los impuestos, para que tengan una claridad de tranquilidad, que la información reduzca los miedos que causa todo esto de y el ISR y el IVA y cómo le hago y cada cuándo declaro, o sea, todo eso que sea para tener esa tranquilidad y esperar las fechas, pero ya programadas, como dices, si ya tienes tú pensado algún proyecto o acrecentar tu inventario o comprar nuevo equipo, no sé, abrir otra sucursal. Incluso muchas personas compran equipo de transporte, se pueden llegar a comprar un vehículo para la empresa, y todo es sabiendo utilizar estratégicamente toda esta información, ¿no? Sí, y más allá de comprar, dependiendo la situación, puede ser arrendamiento. El leasing, ¿no? Ajá, el leasing. Entonces hay gente que cada 3 años anda estrenando carro y decían antes, cuando estaba el anterior presidente, que lo traiga Peña Nieto a que lo traiga yo, pues mejor lo traigo yo. Entonces, hay muchas cosas que si nos organizamos bien, vamos a tener sanas finanzas, en cuestiones fiscales también, mis declaraciones bien. Y decía de declaraciones de pago mensuales hace un momento, porque si tenemos una buena estrategia, las que son anuales solo serían ya informativas, y no estarme quebrando para cuando me toque pagar la anual, cuando me toque esto. Si tienes una buena estrategia, la anual solo va a ser informativa. Extraordinario. Oye, Liz, y platícame, yo entiendo que entonces es importantísimo tener un contador que sea confiable. En tu experiencia, ¿qué atributos debe de tener un contador? O sea, tú como contadora, ¿qué sería lo primero que le dirías a tus clientes precisamente para que confiaran en ti? ¿Qué les darías de manera habitual dentro de tu proceso normal para que ellos sientan esta confianza y digan, oye, ni se lo pedí y me lo dio, ¿no? ¿Cuáles son estos requisitos que tú les darías? Ok, lo primero es de que les enseñen a accesar a su portal tributario, que vean cómo cada botonera a que te lleva a tus declaraciones provisionales, a tus informativas, la siguiente botonera a que puedas consultar tu facturación emitida, tu facturación recibida, que híjole, de pronto consultas una de ingresos y te das cuenta que la persona que te hizo las facturas se equivocó y hizo 4 para el mismo cliente, y de pronto hay que cancelar 3, ¿no? Entonces, cuando uno conoce el portal, ¿qué pasa? Pues ese conocimiento, o sea, no es que prescindas del contador porque por algo lo tienes que contratar,
una persona con expertise que te ayude a hacer todo esto. Pero es muy importante entrar a cada botonera, cómo descargar tu constancia fiscal, porque inclusive si vas a hacer un cambio de tu celular, a veces te dice, a ver su constancia fiscal, y a mí me la llegan a pedir y yo en un clic se las mando, pero a veces les digo, hazle como te enseñé, a ver cómo le hago, bueno, entonces ya te vas ahí, y la siguiente botonera para la opinión de cumplimiento. Y hay obviamente muchos renglones que son de trámites, procesos y otras cosas, pero lo que debe de conocer el contribuyente principalmente, cómo accesar, punto 1, a sus declaraciones provisionales y anuales, que en la primer botonera, punto 2, facturación emitida y recibida, punto 3, su constancia fiscal, y punto 4, la opinión de cumplimiento. Y que al final, al ser un tema de dinero, las empresas estamos regidas por dinero, lo que nos entra, las ganancias que tenemos, creo que es un punto indispensable que no tendríamos que dejar de lado, si bien confiamos en un profesional que está desempeñando esas actividades, pero al menos hablar el lenguaje del contador, hablar el lenguaje en este caso igual de los abogados para el tema de las incorporaciones, de los regímenes en los que estén, también entender realmente por qué pasan cada una de las cosas. José Luis, tienes cientos de experiencias o decenas de experiencias de personas, doctores, de cualquier rango, nivel académico, que con esta información que es tan vulnerable y tan delicada, pues llegan a abusar de la confianza malentendida que le dan muchas personas. Llegamos a comentar en algunos programas que me tocaba dar propedéuticos fiscales o de asesoría para dueños de negocios de empresas, y pues tristemente te dabas cuenta que no solamente era un tema que tenía problemáticas en la industria de la belleza. Me tocaron ver odontólogos, doctores, arquitectos, ingenieros, que efectivamente son extraordinarios dentro de sus profesiones, pero que tienen un verdadero merequetengue en sus finanzas personales, y no se diga el IVA. Y tristemente, al revisar, pues obviamente sus cuentas, te das cuenta, valga la redundancia, que ahí mismo se los estaban llevando al baile con muchos procesos, con mucho dinero perdido, solo por no saber hacer una operación de IVA o solo por no tener una persona confiable. Sí, es muy importante. Y también que les firmen un acuerdo de confidencialidad y también un contrato de prestación de servicios, para que no les pase como a los artistas, de que de pronto, ¿quién tiene la culpa? Sí, es muy importante. Buenísimo. Pues a mí me gustaría, Liz, adicional a toda la información que estamos manejando, ¿qué atributos personales consideras que son fundamentales en un contador? Porque claramente esto puede llegar a ser una seña de prevención. De repente puedes tener un contador que imagínate en el contexto muy dicharachero, muy catrín, ¿Esto nos dice algo acerca de, o prefieres un contador más tradicional, más recatado? ¿Cómo funciona o cómo se puede percibir emocionalmente? ¿Cuáles son los signos que se ven emocionalmente en una persona que es confiablemente en el área de la contabilidad? Sí, José Luis, qué bueno que tocas ese tema. Pues cuenta mucho tanto la fisiología, la forma de vestir igual de la persona. Sí tenemos que analizar toda esta parte, ¿no? Porque si tú ves que es una persona próspera, que está ayudando a otros negocios en el aspecto de que ves que llega a lo mejor en coche, que trae un buen celular, que trae un buen equipo de cómputo, entonces esta persona tiene abundancia. Sin embargo, si te llega, como una vez que tuve que entrevistar a un auxiliar, sí se veía como muy motivado, con conocimiento, pero sin contactos, sin la expertise de haber desarrollado algo, de apoyar a alguna empresa. Entonces es muy importante que te diga a quién ha ayudado y esta persona realmente que tú lo puedas comprobar. Mira, aquí está el teléfono, el correo electrónico de esta persona. Esta persona pagaba X cantidad de impuestos, o sea, bueno, no es información privada, estaba en quiebra, por ejemplo, y yo lo ayudé, tal empresa. Su currículum es muy importante, porque me puedo saber vender perfectamente, pero mi capacidad, más allá de mi capacidad intelectual, porque de leer leyes y cuestiones fiscales, es muy importante el valor igual que damos a las personas. Por ejemplo, yo en las cuestiones de seguro social, hacienda, yo conozco desde la persona, al policía que me abre la puerta, al delegado de tal, a las señoritas de la ventanilla. Hay que tener
una relación cercana, porque a veces igual las plataformas se equivocan, a veces los portales igual se equivocan. Pues hay que tener una buena relación. ¿Hasta dónde están sus redes sociales de esas personas? ¿Cuáles son sus relaciones públicas? Si tienes alguna situación, ¿hasta dónde te puede ayudar? Como las cámaras que se venden aquí en México, lo que es la Canaco, la 100 y otras. Coparmex, que te dan como apoyos, pero que al final, pues a lo mejor si tienes que hacer fila para poder llegar a que te apoyen, y si ese contador tiene todas esas herramientas que te resuelva, no que te diga, que te llegue con la hojita y que te diga, mira, esta es tu hoja de los impuestos, hay que pagar tanto. No, o sea, es una persona que te ayude a que tu negocio prospere. Y solo lo vas a ver con estas señales. Excelente, Liz. Pues qué importante toda esta información que nos estás brindando. Y pues bueno, José Luis, vamos al último, vamos al punto por punto con la información que nos tiene Itzel Rubio, que realmente es una información muy valiosa que nos va a complementar todo este desarrollo de lo que estamos viendo. Y pues bueno, vamos a regresar para la parte final. Este es El punto por punto. Bienvenido a tu sección El punto por punto. Me da mucho gusto saludarte y tenerte aquí el día de hoy. Pasando a lo siguiente, quiero platicarte sobre estadísticas y datos importantísimos sobre el aspecto contable en las empresas. Punto número 1. ¿Sabías que el 38% de las más de 4 millones de pymes, micro, pequeñas y medianas empresas en México no llevan una contabilidad? Punto número 2. 2 de cada 10 microempresas no llevan contabilidad. 2 de 10 la realizan en un cuaderno. Es decir, 4 de 10 empresas cuentan con una situación precaria en materia de contabilidad. Punto número 3. Asimismo, las 2/4 partes de las microempresas no tienen ningún indicador de desempeño respecto a su contabilidad. Es decir, viven al día en cuanto al desempeño de su negocio. Punto número 4. El 21% de las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, utiliza un cuaderno o libreta de apuntes para sus registros contables. El 50.4% utiliza los servicios de un asesor contable. El 18.1% no realiza contabilidad. Solo el 3.3% utiliza algún software de contabilidad y el 7.2% otros medios. Punto número 5. El 95% de las empresas grandes llevan una contabilidad formal. En el caso de las medianas, lo hace el 66%. En las empresas pequeñas, solo el 15.1% y en las micro, el 2.5%. Punto número 6. ¿Sabías que no estar al día en el pago de impuestos, tasas, intereses de deuda y otras obligaciones traen penalizaciones y estas a su vez pueden arruinar nuestro negocio? Mi nombre es Itzel Rubio y esta fue tu sección, El punto por punto. Vamos a darle punto y seguido a esta conversación y estamos tocando el tema asesoría contable para mi empresa, prevenir o quebrar. Definitivamente yo me quedo con prevenir y muchísimas gracias a Itzel que en el segmento anterior nos brindó el punto por punto para ampliarnos este campo muy trascendente dentro de cualquier negocio. Y también en este último segmento agradecerle a Liz Landeros, contadora especializada en estrategia de negocios para cualquier tipo de rubro en la industria de la belleza. Y pues aquí estamos en esta conversación, Liz, abordando estos últimos temas de lo indispensable que es tener una asesoría contable óptima. Platícanos, Liz, ¿qué tanta injerencia tiene tu trabajo con otras áreas? Por ejemplo, ¿qué tan importante es que trabajes de la mano con la asesoría jurídica, con el marketing, por ejemplo, con la parte administrativa? ¿Qué tanto es recursos humanos? ¿Qué tan importante es esta conexión de ti con estas otras áreas? Es primordial, José Luis. Es primordial porque no solo la esfera fiscal, contable, es el negocio. O sea, necesitamos tener bien todas las esferas, tanto la de marketing. ¿Me puedes repetir otra vez? Sí, estábamos primero que nada recursos humanos, que es una de las que más va a conectar, y jurídico, por ejemplo, ¿no? Con los contratos y todo esto. Sí, jurídico con los contratos y al mismo tiempo el jurídico que tiene una parte evaluadora. Cuando llegas a tener más de 20 trabajadores en el IMSS,
el jurídico es primordial contratar a alguien de confianza porque está en extrema vigilancia de ajustes de seguro social, de las primas de riesgo, declaraciones informativas. Esto no es para preocupar al empresario, esto es contratar a la mancuerna adecuada, el contador y el abogado. Si no tienes esa mancuerna, es no imposible, pero sí es muy difícil, te genera mucha carga. ¿Por qué? Porque a veces sí tenemos conocimientos de algunos temas, pero el abogado es el que te va a decir, a ver, aquí tú estás llevando a tal persona, ¿a poco siempre llega temprano durante 92 días? Entonces, ¿qué pasa? Eso te va a afectar a ti como patrón, porque si al día 89, si el abogado se está dando cuenta que le estás pagando lo mismo por ese bono, tendrías que cambiar su salario base de cotización y subiría tu pago de IMSS al cielo. Entonces es donde dices, busco otra estrategia, porque hay muchas formas de apoyarlo, ¿no? Entonces el abogado es primordial para estas esferas. Fíjate qué interesante, porque finalmente el abogado es el que, desde un inicio, si tienes esta oportunidad, trabajar con él para darte la mejor forma de generar una contratación adecuada y óptima para el tamaño de tu negocio. Y segundo punto, que pueda trabajar de la mano contigo, porque claramente, fíjate, aquí te voy a dar un tema que es del uso más común que existe en el tema de la belleza. De repente rompe relación un colaborador con la empresa y se enoja porque dice, no me parece lo que me están pagando, no me parece lo que estoy percibiendo, porque claramente puede llegar a tener mala información acerca del salario que está percibiendo y diga, rompemos relación. Entonces, se va por un tema de índole monetaria, es decir, por una mala atención en la retención de impuestos, un mal pago financiero, algo por el estilo que no deja claro con el contador. Y por otro lado, viene entonces el jurídico a mediar para decirte y hacerte un finiquito y decirte con mucha claridad a ver lo que te corresponde es, y se genera una negociación. Y en muchas ocasiones, ¿qué crees? Nos ha pasado infinidad de veces que nos vienen a ver para una asesoría cuando ya tienen el agua hasta el cuello, cuando ya los demandaron, cuando ya están en este proceso de que ya no se pueden reconciliar. Entonces, definitivamente, prevenir que quebrar. Exactamente, José Luis y Adrián, prevenir que antes que quebrar. ¿Por qué? Porque si el trabajador fue el que se molestó, hizo su berrinche y de pronto dice renuncio y lo escucharon 3 personas, entonces yo ya no le voy a dar indemnización, solo lo voy a liquidar por lo que corresponda. Si fue en el mes de noviembre, como ahorita, es pues el porcentaje que le corresponde de aguinaldo, si el porcentaje de prima vacacional, que es el 25%, pero ya no le voy a hacer una indemnización detallada de lo que hubiera hecho si yo ya no lo soportaba y ya quería que se fuera. Es diferente, me toca pagar más a mí como empresario. Fíjate qué detalle, porque imagínate ahora todos los trabajadores que nos están escuchando van a decir, pues fíjate si no me escucharon 3 personas, nada más fueron 2 y así nos evitamos este tema, ¿no? Pero es un tema delicado en realidad, porque yo creo que esto siempre debe de ser premiado y debe de ser equilibrado, es decir, siempre consensuado bajo un acuerdo donde ya no tenga que haber ni en este caso el tema jurídico, ¿no? Pero sí una asesoría contable importante para que todos estemos siempre claros de lo que debe de ser y que nadie se enoje, que podamos tener este acuerdo donde está equilibrado todo y donde sé si voy a participar porque las cartas están sobre la mesa. Exactamente, José Luis. Muchas veces el empleado, el colaborador, se acerca a su servidora y me dice, ¿sabes qué? Voy a renunciar, ya no soporto a Petrita Chávez, ¿cuánto me toca? Entonces yo le digo, hace rato te digo, ¿qué hago yo? Me comunico con el abogado, estamos en mancuerna, trabajamos de la mano, y yo le comento la cuestión fiscal, cómo están los números. Él me dice, mira, esto es así también, pero vamos a llegar a este acuerdo legal que es de tanto, y informado. Da tranquilidad al empresario, al colaborador que se va, y hay una comunicación continua, abogado, contador. Por supuesto, y yo creo que parte de la estadística que tú le puedes mostrar muchas veces al colaborador es hacerles la conciencia de lo que verdaderamente llegan a participar en la empresa desde una forma consciente y congruente. Es decir, de repente hay mucha gente que nos toca en las asesorías que te dicen, yo llevo 3 años. No, a ver, no llevas 3 años. O sea, 3 años es el tiempo en el que has trabajado por periodos de 10 a 8 horas o 8 a 10 horas, pero no has trabajado los 3 años, ¿no? Porque es como
de alguna manera como si estuviera yo permanentemente dentro del trabajo. Entonces, también hay que ubicar al trabajador, porque también le digo a los dueños, mientras ellos estén trabajando dentro de tu empresa, por favor exígeles muy puntualmente cuáles son los objetivos que tú esperas de ellos. Hazlos responsables de esos objetivos, porque también hay una serie de dueños que mantienen colaboradores que son vampiros existenciales, es decir, no promueven no tienen iniciativa, no promueven evolución dentro del negocio, pero ahí los tienes, ya ahí los tienes y no haces nada por hacer que se vayan o porque mejoren o porque evolucionen. Y tristemente, muchas ocasiones el dueño del negocio tiene desarrollando un zángano dentro de su empresa y después se están lamentando por eso. Sí, totalmente de acuerdo. Y ya no sabes qué hacer y piensas, no, pues puede ir a conciliación y arbitraje. Y te empiezas a llenar de miedos porque no tienes a las personas que te puedan asesorar, o te asesoras momentáneamente con el abogado del primo de mi amigo, que me va a ayudar. A lo mejor, no digo que no sepa esa persona, pero no es lo mismo que ya sea parte de mi equipo, que conozca mi negocio, que sepa cómo se maneja de todos lados, todos los panoramas, y me dé tranquilidad a mí como empresario principalmente. Yo creo que esto es bastante importante, porque en realidad muchas veces la asesoría proviene de mi tío, de mi primo, de mi tía que era la líder sindical de no sé quién, de no sé dónde, y te meten ideas en la cabeza de cosas que te dicen, no, te tocan como 300,000 pesos, tú dices, ¿de dónde? Y lo peor del caso es que se la creen. En muchas ocasiones se la llegan a creer solamente por hacer caso y porque obviamente pues dentro de tu mente crees que de verdad por no hacer mucho o por hacer lo que hayas hecho, pues te lo mereces. No quiero desestimar los casos de aquellas personas que verdaderamente han ayudado a potenciar y a sacar adelante a la empresa, porque yo estoy seguro que hay personas que valen su peso en oro. Y estas personas claramente hay que tenerlas muy muy enfocadas, pero vamos a hacer en este tipo de casos lo más imparcial posible y decirle, por ejemplo, a las empresarios, contraten bien, asesórense positivamente con los expertos, con gente especialista en su rubro. Probablemente ni siquiera escuchen a uno, escuchen a dos, tres, tengan la mejor jurisdicción para decidir bajo un escenario bien tangible lo que sea mejor para sus empresas. Pero también, amigos colaboradores, por favor, tampoco se hagan las víctimas. También los invitamos a que también ustedes se documenten, también investiguen cuánto es en verdad lo que les toca, lo que les corresponde, pero con la gente adecuada, no con personas equivocadas que solamente te lavan el cerebro y de repente crees inconscientemente que te corresponden cosas que verdaderamente no te corresponden. Entonces, oímos mucho hablar de quejas, pero casi nunca escuchamos hablar de lo que me toca hacer. Entonces, ambas partes deben de responsabilizarse y ambas deben de proponer siempre. Ya sabes, ¿no? Dar, recibir. Sí, yo te brindo esto, pero tú también, ¿qué estás brindando? Y en ese punto de equilibrio, encontrar lo mejor para el bienestar tanto de empresas como colaboradores. Totalmente de acuerdo, José Luis. Ahorita que platicabas de la gente que se compromete con sus objetivos, me tocó el caso de una persona que empezó a trabajar muy, muy joven, a los 18 años, y la empresaria decía, no, es que me encanta su trabajo, pero de acuerdo a la ley, no quiero que se le pase para su pensión. Entonces, ¿sabes qué? Que se vaya, que se dé de baja y va a seguir colaborando conmigo por medio de RIF. Y entonces, esta persona, como es de valor, no la pierdo. O sea, también es eso, que no me quede yo. Y ahora, ¿dónde consigo a otra Juanita como ella que me hacía maravillas? Ella se puede quedar todavía con otro régimen. Fíjate qué importante, a mí me tocó dentro de mi experiencia también contratar varias personas que eran en su momento pilares fundamentales de mi empresa. ¿Y qué crees? Pude hacer negociaciones súper armónicas con ella, todas ellas sacaron casa, todas ellas hoy tienen su vivienda porque llegamos a muy buenos acuerdos. Ya ninguna de ellas trabaja conmigo, pero fueron colaboradoras que me duraron 15 años, 17 años trabajando y todos obtuvimos los grandes beneficios de poder hacer una mancuerna exitosa, empresa colaborador, colaborador empresa. Qué padre que se pueda trabajar así, y es que al final todos crecemos, o sea, el colaborador, el empresario, y no nada más hay que pensar en una sola esfera, como comenta José Luis, en la esfera financiera o en la fiscal. Hay que pensar que requerimos
una persona que me coordine los recursos humanos para cuestiones organizacionales o una empresa que me lleve todo eso, que me lleve la organización, la revisión del recurso humano, la contabilidad, el abogado, el crecimiento, o sea, ya contrato una empresa que me lleve todo. Totalmente de acuerdo. Pues mira, nosotros te queremos invitar, queremos compartirte que Liz tiene prácticamente es uno de los 4 ases que tenemos bajo la manga en esta nueva forma de trabajo del ICREM, en donde estamos incorporando la parte jurídica, la parte contable, por supuesto la parte de consultoría que ya conoces, donde se encuentra la administración, el marketing, todo el marketing digital que ahora también es importantísimo. Y bueno, ella conforma la asesoría dentro del grupo del ICREM, Liderazgo y Creatividad en Movimiento, y ella te va a poder estar asesorando en todas estas áreas. Y espéranos muy pronto porque dentro de nuestro apartado en licrem.com vamos a tener un apartado donde viene el apartado contable y ahí vas a poder inmediatamente poder visualizar el menú de opciones de colaboración que tiene Liz con nosotros y en ese momento vas a poder decir, bueno, vamos a poder contratar esta asesoría cero o esta asesoría de contexto mutuo para que sepas, punto número 1, el estado actual de tu empresa a nivel contable, cómo estás, y punto número 2, en qué te podemos ayudar, y estamos seguros que no solamente te va a beneficiar por el contenido, sino además por los precios excepcionales que vamos a dar. Así es, José Luis. Bueno, pues invitamos a todas las personas que puedan visualizar esta información. Ya por ahí vamos a estarles compartiendo también en otros podcasts todo el desarrollo de toda la información que tenemos. Y pues me parece extraordinaria esta información, Liz, que realmente nos demos la oportunidad de aprender y de quitarnos la ignorancia en muchísimos temas que como personas, como empresarios llegamos a desarrollar, pero que muchas veces elegimos y decidimos estar ahí o permanecer ahí. En una plática ahorita de 1 hora, 1 hora y cuarto, toda la información que puede haber, que tú puedes conocer y que realmente antes no conocías, y también quitarnos este miedo, ¿no? Este miedo a las palabras como el SAT, el IVA, el ISR, aprenderlo a utilizar inteligentemente, que son incluso hasta temas tabú, de que le hablas a alguien de IVA y es como de no, ni me hables, o sabes que hasta ahí. Y no, realmente nosotros lo hemos experimentado en carne propia, si no, no tendríamos ni siquiera la autoridad moral para estar aquí hoy compartiendo con todas las personas que con estrategias específicas y que nos ayudan a desarrollarnos, pues podemos hacer realmente muchas cosas. Y me encantó lo que dijiste, Liz, también, de no solamente pensar en el presente, sino siempre pensar en el futuro. Tú lo mencionaste con una temática incluso a 5 años después. Y wow, qué importante reconocernos de que las empresas, y me encantan las analogías que dicen que son como hijos, o sea, si le quieres dar hoy nada más de comer a tu hijo, pues está bien, pero si te preocupas por cómo va a crecer, cómo va a ser su desarrollo, no solamente hoy o en un mes, sino en 1 año, 2 años, 5 años, es cuando realmente siembras las bases más importantes que nos pueden ayudar a crecer. Totalmente de acuerdo. Y sumando a lo que comentaba igual José Luis, como cuando van al doctor, ¿no? El diagnóstico, cuando vas al internista. Te dices, ay, yo no sé qué enfermedad tengo, pero vengo a que me revisen. Lo mismo podemos hacer nosotros para comentarles exactamente cuáles son los puntos débiles para poderlos hacer fuertes y podamos tener el crecimiento anhelado. Pues totalmente. Pues a mí me gustaría cerrar o me gustaría concluir con que es importantísimo el tema fiscal para cualquier crecimiento empresarial. Por favor, queridos amigos, ya no le den vuelta. Estábamos pasando hace poquito por esta etapa de crisis y me daba mucha risa que dentro de las consultorías nos decía muchísima gente, oye, ¿y cuándo me va a tocar el apoyo del gobierno para poder pues tener este subsidio y soportar la crisis que se está manejando? Yo le decía, oye, pues ni impuestos pagas, ¿cómo quieres generarte beneficios si ni siquiera existes para el sistema? Entonces, si tú estás dentro del sistema y te estás beneficiando del sistema, yo te puedo decir que soy feliz pagando impuestos, porque gracias a los impuestos, incluso tú si me estás escuchando y eres empresario, puedes encontrar subsidios, puedes encontrar paquetes económicos, puedes encontrar muchísimas cosas que, créeme, si las aplicas en tiempo y forma y las pides como debe de ser, te toca una de esas y créeme, te puedes beneficiar en mucho. Yo soy de las personas que sí puedo presumir y puedo hablar que afortunadamente todo lo que he pagado me lo han regresado al doble por solamente saber el manejo de impuestos.
Entonces, la invitación ahí está. Muchísimas gracias, Liz, por todos tus comentarios, tus conclusiones finales, por favor. Pues muchas gracias, José Luis, Adrián, un gusto estar con ustedes. Gracias allá en casa o en sus empresas donde se encuentran. Son los B&B Lovers, por favor. B&B Lovers. Muchas gracias por su tiempo, por su escucha. Y pues los comentarios finales está en esta parte de no tener miedo a pagar impuestos, tener una buena estrategia, tener hasta la disposición de que me devuelvan el impuesto por haber hecho las cosas bien. Y lo principal de todo es la tranquilidad que me va a dar. La tranquilidad que va a traer a mi vida, a mi familia, a mis hijos, porque inconscientemente cargamos una maleta que no vemos y que al rato gastas en medicinas por el estrés, por no haber tomado una buena decisión, una buena asesoría con una empresa que conocí. Gracias a todos. Adrián Gómez, tus conclusiones. Claro que sí, José Luis. Bueno, pues voy a cerrar con la misma frase que dije el podcast pasado. Hay que convertirnos en personas inteligentemente, financieramente hablando, para tomar decisiones efectivas, tomar decisiones conscientes que realmente nos hagan evolucionar, no nos hagan mantenernos en un estado pasivo en el cual únicamente somos el resultado de todo lo que está pasando allá afuera. Vamos a visualizar, vamos a contactar personas que realmente nos den esta confianza. Y pues bueno, ahí está la invitación a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Tenemos realmente un esquema bastante interesante bajo la estructura contable, bajo todo el desarrollo de cómo poder asesorarlos, ya sea por proyecto, ya sea bajo una iguala. Y pues bueno, esta información está increíble. Invitamos a todas las personas que nos escriban por medio de las redes sociales, por medio de inbox, por medio de los formularios que tenemos ahí en la página web. Y pues bueno, sería todo de mi parte. Y yo quiero cerrar, siempre en el coaching te digo, rodéate de personas exitosas y personas que evolucionen tu vida. Eres el resultado de las 10 personas en promedio con las que convives todos los días. Así es que yo te diría, rodéate de un buen administrador, rodéate de buenos licenciados en comunicación, rodéate de un jurídico, rodéate de una contadora. Y si te puedes hacer su amigo, todavía mucho mejor. Bendiciones para todos mis queridos B&B Lovers. Nos vemos en el próximo programa de El Punto B. Este podcast fue traído hasta ti por Expo Belleza Fest 2021, 28 de febrero y 1 de marzo. Esto es El Punto B. Nos vemos en la próxima emisión de El Punto B. Y no lo olvides, nosotros también te escuchamos. Escríbenos a nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook como Liderazgo y Creatividad en Movimiento. En Instagram como Licrem Consultoría. En YouTube como Consultoría Licrem. Y en nuestro sitio web licrem.com. Punto final.